Comenzamos esta nueva mesa con todos vosotros y con los amigos que nos acompañan hoy y a los que saludamos. A Yanelis. Hola, buenas tardes. Gusto verte, Yanelis. Igualmente. Y a Sabino. Primera vez aquí. Y bueno, damos gracias a todos por estar con nosotros una vez más. También, bueno, sabéis que nos gusta saludar a las chicas del módulo 10 de Villabona y deciros que estamos orando por vosotras. Hemos hablado en el pasado de películas cristianas y hoy vamos a dedicarlo a actores y actrices cristianos. Y hay que decir que hay bastantes. También hay que decir que hay más en el mundo anglosajón y que muchos de ellos han enfrentado dificultades precisamente por su fe en la industria del cine, un ámbito bastante complicado para personas que tengan fe, ¿no? Hay un ambiente ahí un poco con muchas cosas que pueden perturbar. Os voy a hacer un pequeño comentario que me mandó mi hijo. Mi hijo es actor, ha estudiado, se ha graduado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Gijón. Y bueno, le pedí que me hiciera un pequeño comentario y esto es lo que me puso, ¿vale? Dice así: el mundo del cine suele estar rodeado de glamour, premios, alfombras rojas y luces deslumbrantes y gente muy bien vestida. Pero algunas veces entre esta amalgama de elementos brillantes y cegadores se puede distinguir historias profundamente humanas. Los actores y directores son contadores de historias, narradores de emociones. Y los hay que abordan las historias que cuentan con una perspectiva espiritual y crean sus personajes, malos o buenos, blancos o negros, pero normalmente lleno de grises y matices, desde una brújula moral inspirada por su creencia en Dios. El versículo más corto de la Biblia se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 11, versículo 35, y dice simplemente que Jesús lloró. Una de las experiencias emocionales más significativas de lo que es ser humano. Y el trabajo de los contadores de historias es mostrar esa vulnerabilidad con la que Dios nos ha bendecido, con la bendición de ser capaces de sentir. Son muchos los artistas que ponen su don al servicio de Dios y que intentan siempre ser fieles a esa brújula de fe. Pues, Sabino. Muy bien. El cine, los actores. Bueno, yo desde niño siempre he sido un amante del cine. Me gusta el cine antiguo, el suspense, la aventura, el dramatismo, el luchar por los valores, el luchar por las conquistas. Y desde niño siempre he ido al cine. Así que me he tragado muchísimas películas. Ahora ya no veo tantas porque la verdad que el cine de ahora, pues bueno, lo voy a dejar para otro momento. No quiero ser muy crítico con el cine de ahora, pero deja mucho que desear, sobre todo los guiones que hay en el cine. Pero quiero centrarme en algunos actores y yo quiero comenzar con uno que es Kevin Sorbo, que es el actor de Dios está muerto. ¿Y por qué? Porque en estos momentos en el cine, ya no solamente en Hollywood, sino en muchos países, si tú no eres de la línea de pensamiento de esa manera de pensar de lo que es el cine y la política, no eres bien visto y te cortan las alas. Y bueno, voy a hablar de Kevin Sorbo, que es un actor de los años 90, que él dice que le pusieron en una lista negra. Este intérprete fue censurado en Hollywood
precisamente por sus creencias cristianas y conservadoras. Y hoy en día hay algunos que les han cortado el acceso a Hollywood. Hay un actor que yo ahora mismo no recuerdo su nombre, pero se negó a darle un beso a la actriz en una película porque dice que él solamente besa a su mujer. Y a partir de ahí tuvo problemas. Ahora parece ser que está empezando otra vez a llamarlo. Bueno, este hombre se hizo famoso, Kevin Sorbo, por una serie televisiva de Hércules, donde trabajó, y él estuvo ahí trabajando, y bueno, hasta que le metieron en la lista negra. En una entrevista que dio con Fox News Digital, declaró: me pusieron en una lista negra y fue triste para mí. Mi agente y manager desde hace muchos años me dijeron que ya no podían conseguirme trabajos debido a mis creencias cristianas y conservadoras. Y es verdad, de la noche a la mañana desapareció. Hizo películas como series como la de Hércules y otras series como la de hacía de Capitán Dylan Hunt, en un clásico de series que había en esa época. Y este hombre habla de la pequeña o mínima tolerancia que hay en las creencias en Hollywood, porque si tú no piensas, como dije antes, como ellos, pues estás metido en la lista negra. Así que este hombre que hizo de profesor, el profesor ateo, Dios no está muerto, está en una lista negra pues ya desde hace mucho tiempo, y como él hay muchos. Y bueno, dice de Hollywood, este hombre, Kevin Sorbo, dice de Hollywood que ellos gritan a favor de la tolerancia, exigen libertad de expresión, pero si no estás de acuerdo con ellos, vas para la lista negra. Y eso es real. Te dice muchas veces la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pero no solamente en el cine, en la política y en la religión y en todos los ámbitos. Siempre desde la otra orilla se habla de libertad y de todo lo que tú quieras, pero luego a la hora de la verdad, si no estás en el mismo carro, en el mismo coche que ellos, en el mismo camión, en el mismo barco, te ponen una X y se acabó todo para ti. Bueno, hablando de este hombre, pues fue un hombre que le pusieron lista negra y le han hecho daño porque él dijo una vez que no votó a Obama, y a partir de ahí también pues empezaron un poco cierta persecución. Este es Kevin Sorbo, un actor, y él se crió en una iglesia luterana, pero él tuvo un encuentro personal con Jesucristo en una campaña del que fuera evangelista Billy Graham hace muchos años. Él tenía 13 años cuando esa experiencia, y a partir de ahí pues él es cristiano. Puedo también mencionar alguno más que tengo aquí, a Gary Busey. Igual por los nombres no nos suenan, ¿no? Pero que dice que llegó a Jesús después de un grave accidente de moto. También el Mr. T, el famoso Mr. T, el huracán Katrina, cuando el huracán Katrina regaló todo su oro, pues consideraba que no era correcto como cristiano llevar oro cuando tanta gente estaba sufriendo. También Stephen Walding se convirtió al cristianismo tras los atentados del 11S. Él, como otros, han tenido problemas en conseguir trabajo en Hollywood a causa de su fe. También el famoso intérprete de La Pasión de Cristo, el católico Jim Caviezel. También Mel Gibson, que es católico. Kirk Cameron, que cuando abrazó a Cristo dejó Hollywood y se dedicó a la causa de Jesucristo totalmente, y trabaja para acercar a las personas a la fe. Hace muchas películas y documentales sobre todo cristiano. Él está enfocado solamente en lo cristiano. Y Kirk Cameron también tiene películas como Dejado atrás, A prueba de fuego, Marca de vida, documentales y charlas sobre la fe en Jesucristo, y están también los autores del Cuarto Secreto, Punta de Lanza, Amazing Grace, Dios no está muerto, y donde actúa el mencionado Kevin Sorbo. Y bueno, tú, Yanelis, ¿de quién nos quieres hablar? Bueno, ya te lo mencionaste, de Jim Caviezel. Ah, pues venga, dale. Católico, pero hombre de fe. Un actor estadounidense que nació en 1968.
él, en un testimonio que da acerca de que su vida cambió totalmente, dice que cuando Mel Gibson lo llama para este papel, no le dice que es para ser de Jesucristo. Le habla de una película de surf y le manda un monólogo. Y él dice que ese monólogo era lo más mal hecho que había visto como actor. Dice, pero a la hora me llama por teléfono y me dice, me empieza a hablar de Cristo. Y él le responde, ¿tú quieres que yo haga de Cristo? Y dice él, yo sí. Y dice, yo me llamo Jim Caviezel y tengo 33 años. Y dice que Mel Gibson le colgó el teléfono. Se asustaba y le colgó el teléfono y le dijo a su esposa que si él aceptaba esta grabación, su vida iba a cambiar. Pero él no sabía cuánto iba a cambiar su vida. Él, en esta entrevista, declara que él acepta, empiezan las grabaciones se hicieron en Italia. Se expuso a muchos cambios de temperatura, pero lo más interesante es que cuando él va a dar la parte de la película donde él va a hablar del Sermón del Monte, ocurre algo inusual. Le cae un rayo cuando él está en la loma. Dice que se nubló totalmente el lugar y le cae un rayo. Enseguida corren los paramédicos, corre otro compañero, pero el compañero llega primero que los paramédicos y cuando se acerca a él cae el segundo rayo y le cae a los dos y los lanza. Madre. Dice que tembló la tierra, que todos los que... Dice que habían 600 espectadores, habían pastores, había no creyentes, más el equipo de filmación. Y dice que muchos, dice, yo sentí una paz. Muchos describieron que era una luz tan grande y que mi pelo se incendiaba, pero nunca se quemó mi pelo. Y dice que mucha gente se tiró de rodillas y pidió perdón. Pero dice que él se sentía que él no era lo suficiente bueno para este papel. ¿Por qué? Porque no, sus pecados no le hacían ser Cristo. Y a ser digno de hacer el papel. De hacer este papel. Ya. Y eso dice que lo condenaba. Y dice, fue un encuentro con Dios y yo. Porque yo tuve, el Señor me dijo que hasta qué lugar yo quería demostrar lo que Él sufrió. Y dice que Él, cuando fue a cargar la cruz, se cayó con la cruz. La cruz pesaba 70 kilos. Le dislocó un hombro. Cuando le dislocó el hombro, debido también a las temperaturas que había en esos días, el médico le dice a Mel Gibson de que debe de cancelar la escena porque puede morir, porque tenía ya hipotermia. Sí, algo de ello, sí. Dice que su cuerpo estaba morado y no era pintado como se hacen en las actuaciones. Y dice que Mel Gibson, dice, era más fuerte que yo creo, porque se me paró delante y me dijo, ¿sigues? Y dice que ahí es cuando él hace su decisión, porque él dice, yo voy a seguir, porque yo quiero mostrar lo que Cristo pasó. Sí. Pero si me voy con Cristo, voy a ser salvo. Y dice que ahí fue su decisión. Y dice, la sangre que rodaba allí era mi sangre real. Sí, se lo tomó muy a pecho la película. Sí, para él fue una experiencia con Jesús. Él encontró a Jesús. Cuando él termina esta película, fue operado 3 veces el corazón, debido, me imagino que a los rayos que le cayeron. Madre mía. Él fue azotado en esta grabación, porque el soldado romano no calculó bien sí. Y tuvo una herida de 30 centímetros. Sí, es verdad. Sí, salió eso. Y él dice que Mel Gibson le dijo que esta película lo iba a condenar en Hollywood, como le pasó al que hablaste, Sabino. Sí, que lo iban a condenar. Y él le dijo que no le importaba, porque él quería mostrar lo que pasó Cristo. A partir de hizo pocas películas. Entonces, pero aquí su fe lo llevó más allá. Sí. Porque él
Cuando termina esta película, verdaderamente no lo llaman, pero hace unas grabaciones que él le llamó la Pasión de Cristo, porque él tuvo que aprender hebreo, arameo, y hizo estas grabaciones y empezó a predicar con estas, como una serie de radio, y empezó a predicar con esto. En el año 2000, espérate que lo tengo aquí, en el año 2009, la película se filma en el año 2004, y en el año 2009 lo vuelven a llamar para hacer la película El Prisionero. Sí, que yo creo que la vi El Prisionero. Pero a mí la escena que más me gustó de la Pasión de Cristo fue, que no la vi entera, pero vi una escena, la que más me gustó fue la de cuando Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos de noche, antes de ser entregado, oraba en arameo. Y a mí me encanta, esa escena me fascinó, porque yo creo que nunca, de algunas películas que yo haya visto acerca de la vida de Jesucristo, yo no he visto una escena que comunicase tan bien ese momento. Creo que no, y no sé si hay alguna película que rodó eso, pero me encantó esa escena. Esta entrevista que yo vi, él se la dio a los los que predican, que son americanos, que se llaman Boys No sé quiénes son. Eran exploradores. Sí. Los Boy Scouts. No me recuerdo bien ahora cómo de expresar en inglés la palabra. Boy Scouts sería. Boy Scouts, ajá. Y él le hace, y cuando termina esta entrevista, él dice, el primer mandamiento que Jesús nos dejó, y lo dice en arameo. Y con una intensidad, porque él dice que su vida cambió para bien. Bueno, esa película tuvo mucho éxito. Fue una de las más vendidas. Pasó porque anteriormente La Matriz era la más vendida, y esta la sobrepasó. Ya ves. Sí. Bueno, yo quería añadir otro actor, una actriz, ¿vale? Y luego tengo otro actor. Pero quería añadir una actriz española. Bueno, no sé si es actriz, pero es famosa. Y era una cantante, o es una cantante que tiene una voz poderosa. Yo cuando la vi por primera vez hace años digo, madre mía, qué voz. Y esta mujer se llama Mónica Naranjo. Ella dijo en una entrevista, creo que en una charla, que tengo un plan, una especie de crecimiento de personal coaching, en la que ella habló de la importancia de la religión o de la creencia con la misma contundencia que la que canta. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra? Nadie, dijo sin pestañear. Una confesión que abre un debate interesante. ¿Por qué nos sorprende tanto que un famoso sea creyente? Y me encanta que sea una española, porque muchas veces hablamos de Hollywood y tal, pero en España también lo hay. La artista lo comenta sin impostura ni misterio, con la naturalidad de quien lleva años conviviendo con esa certeza. La fe es lo que nos agarra en los momentos más difíciles. La religión da valores, y los valores son muy importantes en la vida de los seres humanos. Mientras hablaba la artista Mónica Naranjo, española, que atraviesa uno de los momentos más luminosos de su carrera con su gira Puro Hits World Tour. Y ella dice, deja claro que para ella la espiritualidad no es una moda ni una pose, que esto es interesante, porque muchas veces las gentes vivimos de poses y de situaciones de este tipo de glamour. Y ella dice que no es una moda. Es más, dice, el amor es Dios, es lo más grande que hay en la vida, es lo que nos mueve todos los días, afirma con convicción. Me alegro del testimonio de Mónica Naranjo, una mujer creyente española. Vale, yo quiero hablaros de Dennis Quaid, que como hablamos, él ha participado en varias películas con temática espiritual, aunque hizo también cine, algo de... hizo de todo tipo de películas. Sí, Dennis Quaid reconoció a sus 69 años de edad
que después de pasar una etapa turbulenta en su vida, retornó a la lectura de la Biblia. Una decisión que, según él, llenó sus vacíos al afirmar que las palabras rojas de Jesús le permitieron conocerlo realmente. Y a lo que se refiere esto, las palabras rojas de Jesús, es que hay Biblias que cuando son Jesús hablando, y son las palabras de Jesús literalmente, entonces las ponen con tinta roja para que destaque y haga diferencia que no es algo narrado, sino que son las palabras de Jesús. Y según él, esas palabras de Jesús le permitieron conocerlo realmente. Dice el premio que ganó el premio Emmy en un medio internacional sobre sus inicios de fe y cómo se desilusionó del cristianismo a una edad temprana, después de que un maestro de la escuela dominical lo reprendió por olvidar su moneda para el plato de las ofrendas. El tema me desanimó. Probablemente también hubo otras cosas y empecé a hacer preguntas que no tenían respuesta. Luego fue un periodo de escepticismo y también exploró otras religiones, el Dhammapada hasta el Corán, o sea, y el budismo, y bueno, textos religiosos orientales, buscaba, ¿no? Y también estuvo envuelto en drogas, en alcohol, en fin. Pero dice, entre comillas, leo la Biblia de principio a fin también en aquel entonces y me quedé atrapado en el Antiguo Testamento, lo violento que era. Dios me parecía un Dios castigador, pero simplemente no entendía. El actor explica en diversas situaciones personales le llevaron a experimentar con drogas y pronto se volvió adicto a la cocaína. Su retorno a la Biblia fue a mediados de 1990. El artista tomó la decisión de volverse sobrio y revisar las enseñanzas en las que había creído cuando era niño. Volví a la Biblia de nuevo, de principio a fin, y lo que realmente me llamó la atención esta vez fueron las palabras rojas de Jesús y quién era realmente. Ese fue el comienzo de mi relación personal con Jesucristo y de eso se trata realmente. A partir de ahí ha crecido y llenado ese hueco dentro de mí. Estaba ahí todo el tiempo, mi madre me lo enseñó, pero tenemos que aprender las cosas por nosotros mismos. Me llevó de vuelta al punto de partida. Y bueno, como dijimos, participó en películas como Juego de Gemelas, Querido Detective, El Novato, Solo Puedo Imaginarme, El Camino de Hill, bueno, cantidad de películas de Hollywood. Y fue un que conoció iba a la iglesia de niño, tuvo decepción, tuvo una búsqueda por otras religiones, cayó siendo adicto a las drogas y volvió a leer la Biblia y ahí encontró al Jesús real, ya con una madurez y una necesidad que estaba buscando ese vacío que todos tenemos y que decimos que solo Dios puede llenar. Así que Dennis Quaid, un gran actor y un hombre de fe. Yo voy a hablar brevemente para mí, de uno de los mejores actores que hay en estos momentos en el cine. Hace mucho que no hace películas también. Sí, hace mucho que no hace unas películas. Y a ver si lo dices bien. Sí, me cuesta decir el nombre, pero el actor se llama Matthew McConaughey y es un actor muy conocido porque hizo muchas películas muy importantes. Una de las películas más importantes que hizo es Tiempo de matar, escrita de una novela de John Grisham. Y entonces, para los que leen John Grisham es un escritor cristiano, asistió a la Iglesia Bautista y es muy famoso porque él hizo muchas novelas de intriga. Pero Matthew McConaughey, a pesar de trabajar en Hollywood, ha mantenido sus convicciones cristianas, incluso agradeciendo a Dios al ganar el Oscar en 2014. McConaughey habla sobre su fe.
Dice que aunque creció en un hogar bautista, Matthew McConaughey ha explicado que se alejó durante la universidad y su ascenso a la fama. Tras casarse con Camila Alves y tener hijos, sintió la necesidad de volver a la iglesia y fortalecer su relación con Dios. Actualmente, junto a su esposa, Camila Alves, que tiene un trasfondo católico, asiste a una iglesia no denominacional en Texas. Ha mencionado algo muy importante. Dice McConaughey, ha mencionado que en el matrimonio es una alianza de 3 entidades: esposa, marido y Dios. McConaughey ha descrito su fe como personal y en constante evolución. En lugar de un estilo de vida hedonista, ahora enfatiza la oración, la gratitud y la humildad. Su enfoque en Dios en entrevistas busca exaltar a Cristo y ha mencionado que cuando su fe es fuerte, tiene más valentía para tomar riesgos. Incluso mencionó en una ocasión que consideró convertirse en monje benedictino. En Protestante Digital nos dice que McConaughey se lleva el Oscar de Dios. Y Matthew McConaughey dedicó su Oscar diciendo lo siguiente: lo primero que quiero hacer es dedicar este premio a Dios, porque es a quien más admiro. Dios ha sido quien me ha concedido oportunidades únicas en esta vida. Tras ser galardonado con un premio de Oscar al mejor actor por su papel en una película que se llama Dallas Buyers, que ha sido muy famosa, donde interpreta un drogadicto y una persona complicada con la droga y el SIDA, y en esa ocasión compitió con Leonardo DiCaprio y otro actor veterano, Bruce Dern, y agradeció a Dios este Oscar. Y quiero recordar, dice, cuando estaba hablando del Oscar, dice que quiero recordar las palabras del actor Charles Lawton, otro gran actor de los años 30 y 40, quien decía: este actor, cuando tienes a Dios, tienes un amigo, y ese amigo eres tú mismo. Y no nos puede faltar Denzel Washington, que nació y creció en un barrio, un suburbio de Nueva York, en Mount Vernon. Su padre era un pastor pentecostal y su madre trabajaba de peluquera. Y cuando tenía 14 años, se separaron, se divorciaron, y él se quedó viviendo con su madre. Nos cuenta que ella la salvó de un destino frecuente para los jóvenes de estos barrios, cuando al ver que empezaba a frecuentar malas compañías, lo mandó a un colegio internado que tenía una estricta disciplina militar, y allí fue donde empezó a tomar clases de teatro y descubrió que la actuación era lo que le gustaba. A los 70 años, Denzel Washington sorprendió al mundo al ordenarse pastor en una iglesia pentecostal en Nueva York, la Iglesia de Dios en Cristo, la misma a la cual él asistía de niño. El arzobispo Christopher Bryan dijo en Kelly Temple, la iglesia donde Denzel Washington fue bautizado y ordenado pastor, es un lugar muy próximo a su corazón. Denzel Washington asistió a esta iglesia de niño y dijo haber experimentado la plenitud del Espíritu Santo tras visitar en los años 80 otra iglesia con el actor Richard Thompson, agregó Bryan. El arzobispo contó que Washington le dijo que pese a que había tardado, por fin estaba allí. En la entrevista con la revista Square, Denzel Washington, había contado que ir a la iglesia con Thompson fue una experiencia poderosa, y orando allí sintió que se elevaba y que sentía lleno del Espíritu Santo. Pensé, voy a entregarme a Dios lo que sea que eso signifique, se dijo. Antes del bautismo, el actor le habló a la congregación sobre su fe. Si Dios puede hacer esto por mí, no hay nada que no pueda hacer por vosotros. El cielo es literalmente el límite. Paula Washington, su esposa, dijo orgullosa del gran paso que había dado su marido, con quien lleva 41 años casado. Aquí sigo junto a él como solo Dios lo quiere. Y dirigiéndose a su marido le dijo, eres la cabeza de nuestra casa y le has dado un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora son adultos y que conocen la diferencia entre el bien y el mal, porque nosotros se los hemos mostrado. Tiene 2 Oscars, Denzel Washington, en su haber, como el mejor actor de reparto, por ejemplo, en Tiempos de Gloria, una gran película acerca de la Guerra Civil Americana donde los hombres negros lucharon con valor por su libertad. Y el segundo como mejor actor
en una serie, una película de policías que se titula Día de Entrenamiento. Ha tenido otros roles inolvidables como Malcolm X, Huracán Carter y Filadelfia, coleccionista de huesos y gángster americano. Y es más, fue el segundo actor negro en recibir un Oscar después de otro actor negro, Sidney Poitier. Y antes de eso, uno de sus primeros papeles importantes, algo olvidado, fue una gran película del año 1987 que se titula Grito de Libertad, y es la historia real y verdadera que encarnó al luchador contra el apartheid Stephen Biko, que fue asesinado por el régimen sudafricano en aquellos años, y trabajó junto a Calvin Klein, que interpretaba a Donald Walsh, el periodista y amigo de Biko, que contó la historia al mundo y mostró las pruebas del que el líder apartheid murió a consecuencia de la tortura. Después hizo otras grandes películas en su carrera hacia el Oscar, y fue un gran actor y es un gran actor. En el año 1992 filmaba Malcolm X, una gran película acerca del líder negro, acerca de la injusticia que había allí. Y además él se sentía muy orgulloso de esta película. Después cabe destacar otra gran película que yo creo que para mí es una de las mejores que he podido ver, con música de Bob Dylan. Se hizo muy famosa la canción y es la historia que él hizo la película en 1999, la historia del boxeador Rubin Huracán Carter, víctima de un sistema que lo condenó injustamente por asesinato, donde pasó 19 años en la cárcel hasta que pudo demostrar su inocencia. Denzel Washington dijo que esa era la película de la que él se sentía más orgulloso, y a la vez también dijo que lamentó la poca difusión que tuvo esta película, porque la verdad era una película de denuncia de injusticia racial. Y yo sí animo que vea esta película, la historia de este boxeador, Huracán Carter, de cómo lo acusaron de un crimen que él nunca cometió y se pasó casi 20 años allí. Y fue para mí una gran película. Denzel Washington, como pastor en una iglesia pentecostal, cabe destacar la fuerza de lo que se aprende de niño. Como eso que vivió en su infancia permaneció arraigado en él y se impuso por décadas después. Por eso llegó a decir que había tardado, pero por fin estaba allí. La impronta de lo incalculado de la infancia es tal que tras varias décadas afloró con todo y reorientó toda su vida. No quedó en el olvido todo lo que él aprendió, todo lo que él asumió de niño. Al final tuvo fruto en su vida. Y yo creo, como él dice, ningún padre, ninguna madre debería desatender lo que sus hijos aprenden. Y es importante a estas edades, son edades cruciales. Así que esta es la historia de Denzel Washington, de actor a pastor. Así ¿Tienes? Que, ¿no? sí, vale. bueno. Bueno, yo quería ya, para acabar, ¿no?, con Chuck Norris, que recientemente falleció. Y era cristiano, y para él la fe no es un concepto abstracto sino un pilar fundamental que ha delineado cada aspecto de mi vida. Su profundo compromiso con sus creencias cristianas le ha proporcionado una brújula moral inquebrantable, ofreciéndole dirección tanto en los momentos de triunfo como en los desafíos personales. Esta convicción le ha permitido mantener una perspectiva de humildad y gratitud, elementos a menudo ausentes en el vertiginoso mundo del estrellato. Norris ha hablado en numerosas ocasiones sobre cómo su fe le infundió la determinación para superar obstáculos, tanto físicos como profesionales, inculcándole un sentido de propósito mayor que el simple entretenimiento o la fama. En esta conexión espiritual, la que según él le ha otorgado la paz interior y la fuerza para vivir una vida con integridad, sirviendo como ejemplo para sus seguidores y su familia. Y es que también algo de resaltar de él es que cuando su esposa enfermó gravemente, creo que con cáncer, él apartó su carrera artística para
ocuparse y acompañar a su esposa en esa situación de enfermedad. Bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado con este programa dedicado a los actores. Vamos a tener una pausa musical y volveremos con nuestra reflexión final, pero muy importante. Tenemos que reconocer que en este ámbito de trabajo de actor es especialmente difícil para las personas de fe. Todos nos damos cuenta que es un trabajo que implica estar rodeado de situaciones complicadas: sexualidad, avaricia, adulaciones, orgullo, mentiras, y podríamos seguir. Por eso quizá haya pocos. Pero para todos es el Evangelio y Jesús murió por todos, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y yo creo que no deberíamos juzgar a otros severamente, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Muchas veces, algunas con razón, quizá con razón, pero otras como una excusa, pues se rechaza, se critica, se magnifican los errores, pecados de los demás, para decir, vaya cristiano. Y juzgamos a Jesucristo y al cristianismo por la vida de personas, de manera equivocada, pero con nuestras faltas somos mucho más indulgentes. Se disfrazan, se minimizan, se justifican. Y aquí estaría bien recordar las palabras de Jesús en el Evangelio, que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y es que todos estamos en el mismo barco de perdición, todos somos pecadores, nadie se merece el perdón y la salvación que Jesús ofrece al pagar por nuestro pecado en la cruz. El apóstol Pablo lo plasma así en la carta a los Romanos capítulo 3. Dice, abro comillas, nadie es bueno, nadie en lo absoluto, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos han pecado y se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es nuestra condición delante de Dios, somos torpes, pecadores, insensatos, y nuestra inclinación es casi siempre hacer las cosas mal o buenas con motivaciones incorrectas. Delante de Dios nunca llegamos a dar en el blanco, ni como raza humana, delante de Dios no calificamos y tampoco como individuos. Y bueno, tampoco los cristianos. Pero la gran diferencia es que los cristianos nos hemos reconocido nuestra necesidad, pedimos perdón y creemos en el sacrificio sustitutorio del Señor Jesucristo por nosotros. Nadie nace cristiano. Cada uno de nosotros es responsable de venir con fe a la cruz. Porque también dice la Biblia que sin fe
es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que premia a los que le buscan. Y recordamos Romanos 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es que, como Dios justo, castiga al pecado, pero como Dios de amor te regala la salvación si crees, si la recibes por fe. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muchas gracias y hasta pronto.